Por si se logra ver. ¿Me confirman, por favor? Sí se visualiza, docente. ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a iniciar. Muy bien, el día de hoy, el curso ya sabemos que es Inteligencia Artificial aplicada a la salud. Y este tema número 2 es referente a la inteligencia artificial en salud. Para los que no me conocen, soy el doctor Carlos Boduan Cotrina, odontólogo con más de 13 años de experiencia como profesional. Soy especialista en rehabilitación oral por la Faculdad do Centro-Oeste Paulista en Brasil. Soy magíster en tecnología educativa y learning y gestión del conocimiento por la Universidad de Lleida en España. Soy magíster en gerencia de servicios de salud por la Universidad San Martín de Porres. Además, soy egresado de doctorado en administración de salud por la Universidad Nacional del Callao. Me desempeño como catedrático en la Universidad Científica del Sur y en la Universidad Norbert Wiener. Como mencionaba, el tema de hoy es inteligencia artificial en salud. Muy bien. Y comenzamos con un breve video. A ver, permítanme. Quiero ver si es que lo podemos apreciar. Es un video bastante breve, pero quiero verificar si es que lo podemos ver, si lo logran escuchar. A ver. Muy bien, entonces ha sido un video bastante breve sobre la inteligencia artificial y cómo va a ayudar la inteligencia artificial en el diagnóstico, específicamente en el breast cancer, que viene a ser el cáncer mamario. ¿Y cómo así funciona? Pues las imágenes, a ver, para entenderlo un poquito mejor, si nosotros hacemos una visión retrospectiva sobre el cáncer de mama, a ver, antiguamente, ¿cómo se diagnosticaba el cáncer de mama? Antes de la aparatología, antes del rayos X, solamente con el tacto, ¿no? Después apareció los haz de rayos X. ¿Y cómo aparecieron los haz de rayos X?
Pues un investigador, un físico llamado o apellidado Roentgen, descubrió el haz de rayos X. Y él, sin conocer, por supuesto, las consecuencias, comenzó a explorar cómo funcionaba el haz de rayos X. Sabemos que cuando una célula es expuesta al haz de rayos X, no vuelve a ser la misma. Es decir, cambia su configuración genética a través del ácido nucleico, va mutando. Entonces, cuando una persona es expuesta a una radiografía, sus células van a sentir los estragos, pero como no nos tomamos radiografías todo el tiempo, no hay mayor consecuencia. Ahora, ¿quiénes sí tienen consecuencia? Las personas que trabajan en un centro de diagnóstico por imágenes y todo el tiempo están tomando radiografías. Vamos a dejar esa información a un lado. Ahora, continuamos con Roentgen, hace más de 100 años. Entonces, él estaba haciendo investigación para descubrir el haz de rayos X. Había preparado un colimador y él incidía haz de rayos X sobre alguna superficie. Pero como él no sabía, no conocía las consecuencias, emitía este haz de rayos X generalmente sobre la mano o el pie de su esposa. Entonces su esposa tenía un gran anillo y él lo que quería era demostrar que el haz de rayos X, que era dirigido a través del colimador, incidía y podía reflejar los huesos de la mano, pero no podía, él quería demostrar que no podía atravesar el metal ni el plomo. Entonces, constantemente emitía rayos X hacia la mano de su esposa y luego hacia el pie. Hay unas radiografías muy interesantes sobre el pie de la esposa de Roentgen, con diferentes zapatos, ¿no? Donde se podía apreciar, porque antiguamente los tacos tenían clavos, entonces se podían apreciar claramente los clavos de los zapatos de la esposa de Roentgen. ¿Qué creen que sucedió con la esposa? Pues rápidamente se enfermó y le dio un tipo de cáncer desconocido. ¿Por qué? Porque Roentgen no conocía los efectos nocivos que presentaba el haz de rayos X. Él también se enfermó. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque no se sabía. Hoy en día se sabe si, por ejemplo, alguna vez me imagino que les han tomado, por poner un ejemplo, una radiografía de tórax, ¿no es cierto? Les dicen, respire hondo, ponga sus brazos en la cintura, mire al frente y levante la cabeza y respire hondo. ¿Cuál es la finalidad? Que el haz de rayos X incida directamente, ¿no? En la zona del tórax para poder ver cómo se encuentran los pulmones. Ahora, el rayos X solamente nos va a dar una imagen radio opaca, quiere decir blanca, o radiolúcida, que quiere decir color negro. ¿Cuándo va a ser radio opaca? Huesos, estructuras como ligamentos que pueden llegar a salir, generalmente solo salen los huesos. ¿Y cuál será la imagen radiolúcida? Las cavidades aéreas y las zonas llenas de agua. Entonces, por ejemplo, cuando hay a nivel del seno una zona que se está fibrosando con el haz de rayos X, podríamos tener una imagen, no clara, pero una imagen que nos dé indicios que algo está sucediendo. Entonces, tiempo después se inventaron las ecografías. Y las ecografías nos daban una visión, pues, un poquito más claras. Luego se crearon las tomografías, en el cual ya nos daban cortes tomográficos, porque la radiografía, por ejemplo, de tórax, es una imagen en 2 dimensiones. La ecografía se puede ver un poquito en la profundidad, pero el corte tomográfico podemos verlo de delante hacia atrás, de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de costado, podemos verlo 360 grados. Y después salió la resonancia magnética, cuya exactitud es mucho mayor. Por ejemplo, si a una persona le encuentran algún tipo de neoplasia
¿Creen ustedes que le van a pedir rayos X o les van a pedir resonancia magnética? ¿Qué creen ustedes? Por supuesto, le van a pedir resonancia magnética, porque la exactitud es mucho más precisa. Ahora, una vez que la persona, claro, muy bien, Nancy, le van a pedir resonancia magnética. Ahora, una vez que se imprime la resonancia magnética, el médico la revisa. Son muchas imágenes. Pero hoy en día la inteligencia artificial hace el diagnóstico por el médico, pero el diagnóstico no es 100% exacto. ¿Por qué? Porque puede ser una imagen muy similar, ¿no? Muy similar, y la va a descartar entre cientos o miles de imágenes. En eso es muy preciso la inteligencia artificial. Pero nunca va a reemplazar al médico, porque el médico no solamente va a revisar clínicamente, perdón, no solamente va a revisar la tomografía, la resonancia magnética, sino que también va a visualizar al paciente, va a visualizar los exámenes complementarios, además va a palpar. La palpación es importante. Permítame un segundito, voy a cerrar mi ventana que hace frío. Ya, hace frío y debo cerrar la ventana. Muy bien. Entonces, importante, la palpación, ¿no? Por ejemplo, si ustedes cuando van a la playa usan bloqueador, ¿verdad? ¿O no usan? A ver, ¿usan o no usan bloqueador? Sí, muy bien, Juan. Sí, usan bloqueador. Muy bien, Nancy. ¿Y qué sucedería si ustedes van a la playa constantemente, se ponen al sol y no usan bloqueador? ¿Qué va a suceder? ¿Solo se van a broncear, como dice Pablo? ¿Nada más? ¿O van a tener algún tipo de lesión? ¿Qué piensan ustedes? La piel se va a afectar, por supuesto, ¿no? Porque el bloqueador nos va a proteger. Nos quema el sol y afecta la piel, indica Nancy. ¿Y qué tipo de lesiones vamos a presentar? ¿Qué tipo de lesiones? A ver, cuéntenme. ¿Qué tipo de lesiones creen ustedes que van a presentar las personas si les cae el sol constantemente? A ver, Nancy dice enrojecimiento de la piel y ardor. Sí, si van a la playa, por ejemplo, y no usan protector solar, les va a dar una insolación, les puede dar erisipela, también les puede salir incluso ronchas, ¿no? Algunas vesículas. Pero si la persona, por ejemplo, trabaja en el campo y no usa un sombrero, no usa protección en el cuello, no usa bloqueador solar, pero siempre está en el campo, ¿no? Trabaja pues en la zona agrícola, en una zona, por ejemplo, de Ica, donde hace mucho calor y hay zonas agrícolas. ¿Qué creen, qué tipo de consecuencia va a tener esta persona? Muy bien, Nancy, va a ser propenso a tener cáncer de piel. Y pregunto, ¿la predisposición genética tendrá algo que ver en este caso? Es decir, si una persona trabaja en el campo, ¿ya? Esta persona trabaja en el campo, en las zonas agrícolas de Ica, en los viñedos, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Cosechando. Pero pasan los años, 20 años que trabajó ahí, le hacen su examen de piel y no tiene ninguna lesión de cáncer. Por otro lado, todos los demás que trabajaron menos tiempo sí tienen nevus,
tienen diferentes tipos de manchas, nevus y cáncer de piel. ¿Por qué creen ustedes que podría deberse esto? ¿Por qué podría ser? Depende de la predisposición genética. ¿Qué quiere decir? La persona que trabajó durante 20 años en el campo y nunca desarrolló una neoplasia, lo más probable es que sus padres o sus abuelos nunca hayan desarrollado cáncer. Pero tal vez otro que trabaja solo 3 años sin cuidarse y ya está desarrollando nevus lunares malignos, porque quizás su padre, su madre, sus abuelos tienen algún tipo de cáncer. Entonces la predisposición genética a que esa persona desarrolle cáncer va a ser mucho mayor. Eso es importante mencionar. Ahora, referente a las lesiones neoplásicas, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, porque si una persona se expone al sol, le van a salir pequitas, manchas pequeñitas, algunas pecas, ¿no? ¿Cuándo nos tendríamos que preocupar? Cuando la manchita tiene más de 6 milímetros y continúa creciendo. Luego, ¿en qué otro momento nos podríamos preocupar? Si ese lunar, los colores habituales son negro o rojo, pero si ese lunar es color verdoso, violáceo, morado, hay que preocupar. Luego, si tiene un lunar y tiene una forma extraña, sus bordes no son, no tiene unos bordes bien definidos, también vamos a preocuparnos. Ahora, referente al tacto, si lo tocamos y vemos que es suave, no pasa nada. Pero si lo tocamos y es rugoso y duro, hay que preocuparse. Hay que preocuparse ahí. Si pica, también. Si el lunar sangra, también. Si supura pus, también, ¿no? Entonces, todo esto nos va a dar luces que probablemente esa lesión, ese lunar, ya no sea solo un lunar, sea un nevus. Y el nevus ya es una lesión precancerígena o cancerígena propiamente dicha. Entonces es para tenerlo en cuenta, ¿sí? Muy bien. A ver, pregunto, ¿en qué áreas de la salud pensaban ustedes que la inteligencia, o piensan ustedes que la inteligencia artificial ya se está utilizando? A ver, ¿en qué área de la salud piensan ustedes que ya se está empleando la inteligencia artificial? Oftalmología, cirugía, en odontología, excelente, muy bien. Vamos a poner un par de ejemplos. En odontología, antiguamente, me imagino que a todos les han tomado alguna radiografía dental, ¿no? ¿Qué sucedía antiguamente? Teníamos que, había un equipo de rayos X grande, podía ser de pie o empotrado en la pared. Existían unas plaquitas chiquititas, unas películas que la teníamos que colocar y apretar con el dedo, ¿no? Y luego el colimador de las de rayos X venía acá, disparaba aproximadamente por 30 segundos, luego el odontólogo con una pincita lo cogía y lo llevaba a su cajita de revelado, una cajita de revelado, que seguía el principio del revelado fotográfico antiguo. ¿Qué quiere decir? Se metían las manos en la cajita y se abría. Se abría el sobrecito, habían dos cartones y una plaquita de plomo. Luego, dentro de la caja se hacía todo porque si no se velaba, se colocaba en el revelador, se dejaba ahí hasta que aparezca la imagen,
luego se colocaba en el agua y se colocaba en el fijador, y luego nuevamente en el agua y se dejaba secar. Y se le explicaba al paciente, no, mire señor, usted tiene un absceso periapical, tiene un proceso infeccioso, y el paciente cuando lo trataba de ver no se veía mucho. Pero luego todo esto cambió, porque ya no se usa, ya quedó en el olvido revelar las plaquitas, ya eso es antiguo. Hoy en día, el equipo de rayos X incide el haz de rayos X en un sensor, ya no en una placa, ahora es en un sensor. Y el sensor lo lleva directamente a la computadora. ¿Y qué hace la computadora? Porque antes la plaquita era chiquitita, ahora sale en toda la pantalla, podemos poner contrastes y ahora hay una herramienta interesantísima de inteligencia artificial que nos ayuda a diagnosticar qué acaba de aparecer en esa imagen. Obviamente solo es una ayuda, no quiere decir que nos va a hacer el diagnóstico completo. Yo lo uso algunas veces para corroborar, pero prefiero hacerlo con el conocimiento, ¿no? Con el conocimiento previo. Salvo que sea una imagen un tanto rara, que veo algo que no es habitual, ahí sí uso la inteligencia artificial en radiología. De lo contrario, con el conocimiento. Y lo mismo hacen los médicos, ¿no? Pero a veces hay imágenes raras que no nos deja claro, estamos entre un diagnóstico y otro, ahí sí. Ahora miren cuánto ha cambiado. De revelar, como si fuera una fotografía antigua, ¿no? A poder, a poder hacer, pues, el diagnóstico con inteligencia artificial. Ahora, ya tampoco existen los equipos grandotes. Ahora hay unas pistolas chiquititas o que son una especie de cámara Polaroid que emiten haz de rayos X. Entonces, eres chiquitito, el sensor es chiquitito y sale en la computadora. Se puede hacer contrastes, se puede hacer muchas cosas. Muchísimas cosas se pueden hacer. Y todo esto gracias a la inteligencia artificial. ¿Qué piensan ustedes, alumnos? ¿Les parece interesante cómo la inteligencia artificial nos va ayudando en el día a día en las carreras de salud? Por ejemplo, en oftalmología también es muy interesante. Por ejemplo, las personas que son cortas de vista, antiguamente la única solución era usar unos lentes gruesos, grandes, pesados, porque los lentes pesan. Yo me quito, mis lentes no son muy gruesos, yo me los quito y me queda marca. Son delgaditos. Pero, por ejemplo, mi madre tenía una visión bastante compleja. Tenía 7 en un ojo y 7,5 en otro ojo. Y me comentaba que cuando se quitaba los lentes no veía bien. O sea, en la calle padecía mucho. Imagínense cuando llovía y estaba con los lentes, sus lentes muy gruesos, ¿no? Muy costosos también. Entonces, nosotros dijimos, bueno, es momento de operar. Y se operó. Y ahora mi mamá ve sumamente bien, como si tuviera 15 años. Tiene una vista mi mamá ahora. Pero no es tan sencillo el proceso. Son varias cirugías, ¿no? Y la inteligencia artificial ayuda mucho. El láser. ¿Por qué? Porque es una cirugía rapidísima con láser y se coloca un lente pequeñito. Y este lente se calibra con inteligencia artificial para determinar qué medida va a necesitar. Y este lente ya no se cambia, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, la tecnología y el láser hace que las personas recuperen su visión. Mi mamá pasó de tener 7,7 y 7,5 a tener 0,5 en cada ojo. Y ahora mi mamá ve sumamente bien. Entonces, la tecnología nos ayuda mucho. Antes de volver a pasar o de seguir hablando de la inteligencia artificial, tenemos que ir de manera escalonada. La tecnología. Por ejemplo, cuando una persona antiguamente perdía un diente o cuando tenía dolor a nivel dental, iban al odontólogo y decían, bueno, ya sácale el diente. Y las personas quedaban desdentadas, les faltaba dientes, ¿no?
Hoy en día la odontología es restauradora, ya no es invasiva, se trata de salvar el diente hasta el último. Y si en caso se tiene que perder el diente, pues se coloca un implante de titanio. Y el implante se osteointegra, se vuelve parte del hueso. Y finalmente se coloca la corona y es como que nunca pasó nada. Ahora, para hacer las medidas, antiguamente se tenía que tomar un modelo, hacer una cirugía previa. Hoy en día con la inteligencia artificial se coloca las guías a través del láser, se va a saber cuáles son los trazos, cuáles son las medidas, el tipo de implante, el tipo de cono, el tipo de tornillo de cicatrización. Todas las medidas previas se hacen con inteligencia artificial. ¿Ayuda? Por supuesto que sí. Ahora, interesante también mencionar que las personas que tienen, por ejemplo, trombosis o tienen arteriosclerosis y alguna arteria principal se ve obstruida, ahora hay nanobots, pequeños robots chiquititos, que van a ayudar a ampliar la capilaridad de la arteria que está dañada. Entonces, y esto es con inteligencia artificial, por supuesto. Se usa también en la fecundación. Hay tratamientos en los cuales no hay un movimiento espermático como corresponde y no puede llegar al óvulo. Entonces, a través de unos nanobots, unos robotcitos microscópicos, van a llegar hacia el espermatozoide a través del flagelo, lo van a arrastrar hasta el óvulo. Y esto es con nanobots. ¿Y cómo se controla? Pues con inteligencia artificial. Todo se va controlando con la inteligencia artificial. Entonces, los diagnósticos, los planes de tratamiento, todo lo vamos a hacer y nos vamos a coadyuvar con inteligencia artificial. Hoy en día, ustedes, a ver, en el ámbito, en cualquier ámbito, utilizan inteligencia artificial en el día a día, digamos. ¿Utilizan inteligencia artificial? Sí, me dicen. ¿Cómo utiliza la inteligencia artificial? A ver, cuéntenme. ¿Cómo utiliza la inteligencia artificial? Con ChatGPT. Muy bien. El ChatGPT, ¿verdad? ¿Y lo utiliza muy seguido? Regular, ¿no? ¿Cómo lo utilizan ahora? Muy bien. ¿Y sienten ustedes que es útil el ChatGPT? ¿Creen que es útil? Sí es útil, ¿no? Y, por ejemplo, si ahora les mando a hacer una tarea, ¿la harían ustedes o pedirían la ayuda de ChatGPT? A ver, sean honestos conmigo, alumnos. Yo no voy a juzgar. Si les mando, por ejemplo, una tarea, una información, ¿lo harían ustedes? ¿Se tomarían la molestia de buscar o de frente van a ChatGPT? 70% me dice Andy. Juan, ayuda al ChatGPT. Muy bien. Es importante la honestidad de mis alumnos. ¿Qué otra herramienta de inteligencia artificial conocen así como el famoso ChatGPT? ¿Cuál otro conocen? Perplexity, muy bien. Herramienta educativa, excelente. ¿Cuál más? DeepSeek, ok. Gemini también, ¿no? Son herramientas muy utilizadas, son herramientas muy interesantes.
excelentes herramientas, ¿no es cierto? Por supuesto. El Canva es excelente. Antes cuando nos mandaban a hacer una tarea, pues lo teníamos que hacer en PowerPoint y nos demorábamos mucho. Pero hoy en día con el Canva es rapidísimo, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes el Canva? Todas estas herramientas nos ayudan en el día a día. Quien diga que no, pues está en la prehistoria, ¿no? Todos hoy en día utilizan la inteligencia artificial. Hay que estar a la vanguardia, alumnos, no hay que quedarnos en la prehistoria. Por supuesto, a veces, a mí también, a mí se me complica. Yo no soy muy mayor, yo sé que parezco mucho más mayor de lo que soy, pero a veces se me complica también la inteligencia artificial. Se me complica a veces la tecnología. Yo todavía soy de las personas que toman apuntes a mano. Muy bien, Saúl. Importante su acotación. Considerando el tiempo, sobre todo, nos ayuda a agilizar también. Y se abren muchas ideas, ¿sí? Hoy en día he visto que hay inteligencia artificial de imágenes, ¿no? De fotos, no recuerdo cómo se llama, unas fotos muy bonitas, que puede colocar la foto y sale como en caricatura. Es bonito, por supuesto que sí. Pablo dice, ¿se puede conversar con la inteligencia artificial? No sabía eso. Y te responde. Yo he usado inteligencia artificial en salud y en educación, pero ¿cómo así? Ah, mire, cuando uno se siente solo, quizá, quiere alguna respuesta. Está muy bien, la inteligencia artificial sirve para todo. Está excelente, está muy bien. Y en salud, pues como les digo, ahí sí utilizamos bastante la inteligencia artificial. A ver, Saúl dice que lo puede usar como traductor. Si vas a la calle y te encuentras con un extranjero y le dice que se ponga traductor, ah, eso está perfecto. Esa herramienta que usted acaba de mencionar me parece excelente. Si algún extranjero les pide ayuda. Por otro lado, también sería bueno que nosotros mismos nos preparemos y dominemos el inglés, ¿no? Ya si viene un turista chino, ya es más complicado, ¿no? Un turista ruso, japonés, bueno, pero el inglés sí les recomiendo que ustedes mismos, alumnos, practiquen. Flor dice, Siri, Alexa. Claro, la Alexa también es muy bonito, ¿no? Tener en casa. Excelente. Y he visto que hay personas que dicen, Alexa, apaga la luz y todo está interconectado. Alexa, apaga el televisor y efectivamente todo está interconectado. A futuro todo va a ser así, todo va a estar interconectado. A ver, pregunto, ¿han tenido alguna experiencia directa o indirecta con tecnología, con inteligencia artificial en hospitales o clínicas? En salud, ¿han tenido ustedes alguna experiencia? Todavía no. Ah, ya en salud, sí, como les digo, como personal de salud, yo sí he tenido experiencia a nivel odontológico, a nivel médico, de diagnóstico. También hay algo muy interesante. Hay pacientes que presentan varias alergias y requieren un medicamento en específico, pero a veces es alérgico a diversas formulaciones químicas y la inteligencia artificial puede determinar qué medicamento podría tomar el paciente sin poner en riesgo su vida. Y hacer eso a una persona le tomaría días buscarlo. La inteligencia artificial lo puede hacer en minutos. Eso sí está perfecto. Luego, a veces el médico está entre una, dos o tres enfermedades que puede padecer el paciente, que toda la sintomatología hace pensar que pueden ser estas tres. Luego, los exámenes de laboratorio también. Quien ayuda a dilucidar es la inteligencia artificial. En salud es excelente y se usa muchísimo. El logro de esta sesión, la inteligencia artificial en salud, transformando el futuro de la salud. Al finalizar la sesión, el estudiante
analizará el impacto de la inteligencia artificial en salud, considerando su aplicación en diagnóstico, tratamiento y gestión de datos a partir de evidencia actualizada y casos prácticos. La introducción a la inteligencia artificial en la salud. Muy bien. ¿Cuál es la definición? La inteligencia artificial, IA, en salud se refiere al uso de algoritmos y sistemas informáticos capaces de analizar grandes volúmenes de datos médicos, aprender de ellos y tomar decisiones o generar predicciones que apoyen el diagnóstico, tratamiento y gestión de la atención en salud. Podemos apreciar en la imagen un profesional de la salud interactuando con un sistema de inteligencia artificial, destacando el análisis de datos médicos y el apoyo diagnóstico. Vamos a tener diferencias entre inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Primero, respecto al concepto. Inteligencia artificial. La definición es el campo general que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de voz, la toma de decisiones y el procesamiento del lenguaje. El ejemplo en salud, un chatbot médico que responde preguntas sobre síntomas y sugiere posibles causas. Ahora, tendremos el concepto de machine learning o aprendizaje automático. La definición es el subcampo de la inteligencia artificial que permite a los sistemas aprender patrones a partir de datos sin ser programados explícitamente para cada tarea. Un algoritmo que analiza historiales clínicos y predice el riesgo de diabetes en los pacientes. Tenemos ahora el concepto de deep learning o aprendizaje profundo. Es, en su definición, es el subcampo del machine learning que usa redes neuronales artificiales profundas para procesar grandes volúmenes de datos y tomar decisiones con gran precisión. Un ejemplo en salud es un sistema que analiza imágenes de tomografías para detectar tumores cerebrales con alta precisión. O también una red neuronal profunda que analiza radiografías para detectar neumonía con la misma precisión que un radiólogo. Y yo pregunto, alumnos, ¿en qué zonas de Lima las personas, los pacientes, van a ser más propensos a sufrir de neumonía? ¿En qué zonas de Lima? A ver, los leo. A ver, en Villa María del Triunfo, muy bien. En el Agustino. ¿Dónde más? En Ventanilla. ¿Qué piensan ustedes? Villa El Salvador, Ventanilla, generalmente las zonas que están cercanas al mar, ¿no es cierto? ¿Qué otras zonas de Lima? Por ejemplo, el distrito de San Miguel, también, ¿no es cierto?
Y este invierno, ¿ustedes lo sienten un poquito más frío que el año pasado? Igual que el año pasado. ¿Lo siente más frío ahora? Ok, parece que está un poquito más frío y más húmedo. ¿Y qué grupos etarios son los que van a tener mayor consecuencia a nivel, por ejemplo, respiratorio? ¿Qué grupo etario? ¿Qué grupo etario piensan ustedes? Muy bien, ancianos y niños. Muy bien, personas de la tercera edad, por supuesto, ¿no? Ellos son los que van a tener mucho más problemas respiratorios. Y hemos hablado en la clase anterior, ¿qué recomendaciones brindarían ustedes para evitar, por ejemplo, que los niños con asma tengan crisis asmatiforme? ¿Qué recomendaciones darían ustedes? A ver, por ejemplo, que no tengan peluches, ¿recuerdan? Luego que no tengan alfombra. Los animalitos, no nos podemos deshacer de los animalitos porque forman parte de la familia, pero sí hay que cortarles el pelito, ¿no? Eso sí, hay que cortarles el pelito porque el pelaje sí puede producir crisis asmatiforme. ¿Y piensan ustedes que deberían ventilar las casas? Sí, muy bien. ¿Y piensan ustedes que deberían barrer cuando el paciente que padece de neumonía o de asma está presente? No, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿Y deberían barrer o deberían trapear? ¿Qué deberían hacer más? ¿Qué deberían hacer? Trapear. Muy bien. ¿Y deberían tener cuadernos viejos, cuadernos antiguos guardados? No, ¿verdad? ¿Y ustedes guardan cuadernos tal vez de sus hijos, de sus hermanos? ¿Guardan los cuadernos? No colocan. Antes había la costumbre, ¿no? De guardar los cuadernos. A veces los guardaban, pues, de los cuadernos de inicial, de primero y primaria. Y ya habían acabado el colegio, los hijos, y seguían guardando los cuadernos. Pues no hay que aferrarnos a eso, ¿no? No hay que aferrarnos, porque más le puede causar consecuencias al niño o al hijo, ¿no? Que ya va creciendo. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y hablando de la neumonía, para evitar justamente enfermarnos o que nos pueda dar neumonía, ¿qué vacuna nos tenemos que poner para que no nos dé la neumonía? ¿Qué vacuna? El neumococo. Muy bien. ¿Y cuántas veces nos tenemos que poner la vacuna del neumococo?
¿Cuántas veces nos tendríamos que colocar la vacuna del neumococo? Muy bien, una sola vez en la vida. ¿Y la de la influenza? Una vez al año, ¿no? Muy bien, una vez al año. ¿Y ustedes se colocan su vacuna contra la influenza? ¿Se colocan la vacuna contra la influenza o no se la colocan? Sí, ¿no es cierto? Todos se tienen que colocar la vacuna contra la influenza. Alumnos, procuren hacerlo, porque el invierno está fuerte. Procuren hacerlo. Muy bien. Entonces, sabemos pues que la neumonía se puede detectar con una radiografía, pero hoy en día también se puede detectar con algunos estudios de inteligencia artificial. Tenemos aplicaciones claves de la inteligencia artificial en salud. Por ejemplo, referente al diagnóstico y detección de enfermedades, la inteligencia artificial analiza grandes volúmenes de datos médicos e imágenes para identificar patrones que permiten un diagnóstico más rápido y preciso. El ejemplo es un algoritmo de inteligencia artificial detecta signos tempranos de cáncer de mama en mamografías con mayor precisión que un radiólogo, por supuesto. Hay algunas imágenes que son tan incipientes que el médico, el radiólogo no lo van a detectar, pero la inteligencia artificial, ¿qué va a detectar? Que ahí va a haber un patrón de crecimiento, o sea, lo puede detectar antes. Eso es imposible que lo haga un médico o un radiólogo, pero la inteligencia artificial detecta patrones de crecimiento. Entonces puede detectar antes que empiece a salir algún tipo de bolita, algún tipo de protuberancia. Esa es una gran diferencia respecto al ser humano y la inteligencia artificial. Tendremos también la personalización del tratamiento. La inteligencia artificial adapta tratamientos según el perfil genético, historial médico y respuesta del paciente, mejorando la eficacia terapéutica. Ejemplo, la medicina de precisión usa inteligencia artificial para recomendar el fármaco más adecuado para cada paciente oncológico. Como les decía, sucede algo similar. Les hice el ejemplo hace un momento de un paciente que es alérgico a múltiples medicamentos y lo mismo va a suceder con un paciente que tiene ya un tratamiento oncológico instalado. Entonces, si toma algún medicamento, el medicamento puede ser contraproducente para su enfermedad que está siendo tratada. Entonces, si presenta otra enfermedad, tiene que tomar otro tipo de medicamento, pero la inteligencia artificial va a analizar que no se produzca un sinergismo de inactivación. Va a verificar todos los componentes. ¿Y qué quiere decir el sinergismo de inactivación? Cuando dos medicamentos son antagónicos. Por ejemplo, un medicamento, un somnífero por un lado y la cafeína por otro lado. Son antagónicos, ¿no? Una pastilla como el Donafab o Donalab para la diarrea, cuando una persona está con diarrea, y lo otro sería un laxante, son antagónicos. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es buscar que no se inactive. Pero por otro lado, también busca que no se potencien demasiado, un sinergismo de potenciación. ¿Cómo así? Por ejemplo, si a una persona le duele la cabeza y dice, no, yo tomo paracetamol de 500, pero no me hace nada, así que yo tomo dos. Entonces, sabemos que el paracetamol es de 500 miligramos. Si toma dos, va a ser 500 más 500, va a ser 1 gramo. Esto se denomina sinergismo de adición. Ahora, sucede diferente con los ansiolíticos, por ejemplo. El ansiolítico
A ver, cuando una persona está muy estresada y tiene ansiedad, el organismo activa el estado de vigilia. No estamos así alertas y no podemos dormir. Entonces, el médico receta los ansiolíticos. El ansiolítico no es un somnífero. El ansiolítico lo que hace es el sufijo lítico. A ver, ¿qué significa lítico o lisis? ¿Qué significa, alumnos? Lítico o lisis, ¿qué significa? Significa ruptura, destrucción. Entonces, el ansiolítico destruye la ansiedad. Y al eliminar la ansiedad, el estado de vigilia desaparece y la persona puede dormir tranquilamente. No es un somnífero, pero un efecto colateral es que la persona pueda dormir, que se elimine el estado de vigilia. Ahora, el ansiolítico es peligroso, es adictivo, por lo cual se tiene que tomar con precaución y siempre con receta médica. Ahora, ¿por qué tiene que ser tan controlado? Porque hay personas inescrupulosas que van a utilizar estos ansiolíticos. ¿Y cómo lo van a usar? Pues las denominadas peperas. ¿Qué hacen estas personas inescrupulosas? Lo que hacen es ver a personas que están bebiendo y que ya se encuentran mareadas y les colocan los ansiolíticos en las bebidas. Ahora, nosotros sabemos que el ansiolítico es un depresor profundo del sistema nervioso central. Es profundo. Ahora, ¿el alcohol para ustedes es un acelera o es un depresor? ¿Es un inhibidor o un depresor? ¿Qué es para ustedes? Muy bien, Merlin. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, imaginen la combinación del ansiolítico, que es depresor del sistema nervioso central, más el alcohol, que también es un depresor del sistema nervioso central, se va a producir un sinergismo. Pero este sinergismo es de potenciación. Es decir, si la persona tomó un alprazolam, por poner un ejemplo, no es como que haya tomado dos. El sinergismo de potenciación lo eleva. Es como si haya tomado 5. Por eso las personas se quedan en estado comatoso. Por eso se quedan en estado de coma o fallecen por el sinergismo de potenciación. Eso es lo que sucede, alumnos. Así que hay que tenerlo en cuenta, hay que tener mucho cuidado con el sinergismo de potenciación. Nunca mezclar alcohol con un antidepresivo. Nunca mezclar alcohol con un ansiolítico. No mezclar alcohol con un somnífero. Y nunca mezclar alcohol con un antiemético. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Muy bien. Porque puede causar la muerte. Gestión de datos clínicos y administrativos. Los sistemas de inteligencia artificial optimizan la organización de historias clínicas, reducen el tiempo en trámites y a su vez mejoran la toma de decisiones en salud. Ejemplo, un sistema de inteligencia artificial en hospitales agiliza la búsqueda de antecedentes médicos y predice riesgos de complicaciones en pacientes. En la imagen, de manera representativa, podemos ver un médico o un administrador interactuando con un sistema de historias clínicas electrónicas, optimizado con inteligencia artificial. Y ahí se refleja perfectamente cómo la inteligencia artificial mejora la gestión de datos clínicos en hospitales. Por supuesto que tiene beneficios y desafíos éticos de la inteligencia artificial en salud. Respecto a la gestión de datos clínicos y administrativos con inteligencia artificial, la inteligencia artificial en salud optimiza el manejo de historias clínicas,
agiliza trámites administrativos y mejora la toma de decisiones médicas, reduciendo errores y tiempos de espera. Tendremos, por ejemplo, área de aplicación. Respecto a las historias clínicas electrónicas, tendremos beneficios como cuáles: la organización eficiente de datos médicos, acceso rápido a información clave. ¿Y cuál será un ejemplo con inteligencia artificial? Que esta inteligencia artificial predice riesgo de complicaciones en pacientes. Tendremos también la automatización de trámites administrativos. ¿Cuáles serán sus beneficios? La reducción de tiempos de espera, menor carga de trabajo para el personal. Y también la inteligencia artificial gestiona citas médicas y autoriza procedimientos en tiempo real. Tendremos también el soporte en la toma de decisiones médicas. ¿Cuál será el beneficio? Pues mejora la precisión diagnóstica, reduce errores y el ejemplo será que la inteligencia artificial analiza datos históricos y sugiere tratamientos personalizados. Es importante conocer un poquito de la historia. En el año 1960 a 70 se crearon los primeros sistemas electrónicos. Se crean las primeras bases de datos electrónicas para el almacenamiento de historias clínicas. Sistemas como el HELP, Hospital Information System, comienza a usarse en hospitales. Entre los años 80 y 90 surge la inteligencia artificial en salud. Se desarrollan los primeros sistemas expertos basados en inteligencia artificial para asistencia en diagnóstico. Ejemplo, el MISI, que es un sistema que recomendaba tratamiento antibiótico. Entre el año 2000 al 2010, se crea la digitalización y Big Data, la implementación masiva de historia clínica electrónica. Aparece ahí el concepto de Big Data en salud para analizar grandes volúmenes de datos médicos. Y entre el año 2010 y 2020 se produce el Machine Learning y análisis predictivo. La inteligencia artificial comienza a predecir complicaciones médicas analizando datos clínicos. Se integran asistentes virtuales y chatbots para gestión hospitalaria. Ejemplo, el IBM Watson Health, que analiza datos clínicos y sugiere tratamientos. Tendremos ahora entre el 2020 y la actualidad. Es la implementación masiva de modelos de inteligencia artificial generativa para diagnósticos y gestión hospitalaria, como cuáles el uso de algoritmos de deep learning para predecir enfermedades antes que aparezcan síntomas, inteligencia artificial integrada en sistemas administrativos hospitalarios para optimizar tiempos y reducir costos. ¿Y cuál será el futuro? La integración total de la inteligencia artificial con la historia clínica electrónica y la automatización avanzada en la toma de decisiones médicas. Muy bien, alumnos, vamos a dar 5 minutos de break para que se estiren un poquito, ¿sí? 5 minutos. A las 5:08 volvemos. Muy bien, 5 minutos de break.
Muy bien, leo que Nancy pone que ya se estiró. Está perfecto, es importante estirarnos, ¿no? Nosotros como docentes llevamos muchos cursos en el cual pues es importante unos minutitos para estirarnos, porque a veces podemos padecer, claro, muy bien, las pausas activas, ¿no? Podemos padecer de dolores de espalda. Hay muchos cursos que yo dicto virtuales, a veces todo el día virtual, a veces presencial, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Es importante hacer una pausa activa y estirarnos. Muy bien, alumnos, continuamos. Bien, entonces tenemos también casos de éxito en inteligencia artificial aplicada a la salud. El Watson Health. A ver, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha bien, no? ¿Se ve mi pantalla todo? Se ve la pantalla todo, ¿verdad? Ya, perfecto. Entonces, el Watson Health, la inteligencia artificial en la lucha contra el cáncer. Watson Health es un sistema de inteligencia artificial desarrollado por IBM que asiste en el diagnóstico y tratamiento de cáncer mediante el análisis de grandes volúmenes de datos clínicos y científicos. Tenemos la ruta de revisión, el formato visual, fechas o iconos en secuencia. Tenemos el paso 1. La inteligencia artificial analiza millones de publicaciones científicas y datos de pacientes. Paso número 2. Sugiere tratamientos personalizados basados en evidencia. Paso número 3. Los médicos revisan y validan la recomendación antes de aplicarla. Seguimos con Watson Health. Paciente diagnóstico inicial. Primer caso. Una mujer de 60 años en Japón fue diagnosticada inicialmente con leucemia mieloide aguda y recibió tratamiento estándar. Sin embargo, no mostró mejoría, lo que llevó a los médicos a buscar diversas alternativas. Tenemos ahora la intervención del IBM Watson Health. Los médicos decidieron utilizar IBM Watson Health, que es una supercomputadora de inteligencia artificial para analizar el caso. Respecto al análisis de datos, Watson Health comparó las mutaciones genéticas de la paciente con una base de datos que contenía 20 millones de artículos de investigación oncológica. Imagínense, 20 millones de artículos. ¿Cuánto tiempo le tomaría a un equipo revisar 20 millones de artículos? Le tomaría meses. La computadora lo hace en minutos. Diagnóstico preciso. En aproximadamente 10 minutos, Watson Health, identificó que la paciente padecía una forma rara de leucemia secundaria, derivada de síndromes mielodisplásicos, que son un grupo de enfermedades donde la médula ósea produce una cantidad insuficiente de células sanguíneas saludables. Ahora, el tratamiento adecuado. Con el diagnóstico correcto, los médicos pudieron administrar un tratamiento específico para esta forma de leucemia, mejorando la condición de la paciente. Tenemos ahora preparación y competencias digitales para interactuar con la inteligencia artificial del personal de salud. Primero, formación académica y educación continua, como cursos y diplomados en salud digital e inteligencia artificial. Luego, inclusión de la inteligencia artificial en planes de estudio de enfermería y salud. Tendremos también certificaciones en alfabetización digital en salud.
referente a la digitalización, alfabetización digital, es muy interesante, ya que desde hace algunos años se emplea el concepto de alfabetización digital. ¿Qué quiere decir? Y se aplica en el Perú. Que todas las personas sepan utilizar una computadora, un ordenador, que todos sepan navegar en Internet, que todos tengan un correo electrónico, que todos estén familiarizados con Word, que puedan escribir, que puedan hacer un documento, que sepan cómo se coloque la arroba, cómo se envía un correo, cómo ingresar a su correo. Esto es alfabetización digital. Ahora, el personal de salud muchas veces no conoce. Los mayores, por ejemplo, y a veces los no tan mayores, no conocen, entonces tienen que pasar por un proceso de alfabetización digital en salud. Esto se viene haciendo hace unos años y hoy en día ya todos lo conocen, ¿no? Ahora se va un poquito más allá y hay la alfabetización digital en inteligencia artificial en salud, que quiere decir que a través de diversos programas todos podemos tener conocimiento de la inteligencia artificial y sus beneficios en la salud. Tenemos capacitación en el entorno laboral, como por ejemplo talleres sobre inteligencia artificial aplicada a la salud en hospitales y clínicas, simulación clínica con herramientas de inteligencia artificial. También capacitación en ciberseguridad y gestión de datos clínicos. Por otro lado, el aprendizaje autónomo y adaptabilidad. El uso de plataformas de formación en línea, que son MOOC, Coursera, edX, entre otras, lectura de estudios y reportes sobre inteligencia artificial en salud. También desarrollo de habilidades de pensamiento crítico para evaluar recomendaciones de inteligencia artificial. Lo que mencionaba, la alfabetización digital en salud, uso de software y plataformas digitales en el entorno clínico, manejo de historias clínicas electrónicas con inteligencia artificial y conocimiento sobre telemedicina y monitoreo remoto. También la integración de datos clínicos generados por inteligencia artificial, que busca comprender reportes y análisis predictivos, además de identificar patrones en diagnósticos asistidos por inteligencia artificial. A su vez, saber validar la información antes de la toma de decisiones. Un tema importante es la ciberseguridad. Pero antes de continuar, les pregunto, ustedes alumnos, a ver, Giancarlo pregunta, ¿cómo un médico se capacita en ciberseguridad y protección de datos? Bueno, la parte administrativa es la que primero se capacita, porque el médico no, si bien es cierto, tiene acceso a una base de datos, no tiene acceso a la base de datos en general, pero sí llevan cursos de ciberseguridad y protección de datos, porque un malware, ¿no? Algún tipo de virus puede dañar toda una base de datos. Y justamente eso iba a preguntar. ¿Ustedes, alumnos, ya conocen la historia clínica digital? ¿No? Como pacientes todavía no les han hecho una historia clínica digital. Muy bien. Poco a poco la historia clínica digital se va a ir abriendo paso, se va a ir abriendo camino. Por supuesto que sí. Se va a ir abriendo camino, la inteligencia artificial se va a ir abriendo camino, pues, principalmente la historia clínica digital, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en odontología,
Ya se usa la historia clínica digital. Antiguamente llenábamos una ficha a mano, pero se acumulaban grandes volúmenes de papel. Hoy en día el paciente da su nombre y ya aparece todo, ¿no? Y le aparece al médico en la pantalla. Y esto es fabuloso, porque ya no tiene que traer la historia clínica en físico, ¿no? Todo está en la pantalla, los exámenes auxiliares, es decir, toda la información necesaria para atender al paciente. Y sí, efectivamente, como dice José, en salud sí se tiene ya la historia clínica digital y eso me parece formidable, ¿no? Ahora, ¿pero qué puede pasar? Puede entrar un virus, puede haber un ataque informático y se pierde toda la base de datos, imagínense. Entonces tienen que tener sistema de ciberseguridad y tienen que tener un backup, por supuesto, ¿no? Donde puedan estar todas las historias clínicas. Ahora, importante mencionar que las historias clínicas digitales deberían estar interconectadas entre todos los hospitales. Eso todavía no se tiene. Por ejemplo, si van al hospital Angamos de salud, en todo el hospital Angamos, en todos los servicios, puede aparecer su historia clínica. Pero si van a otro centro hospitalario, no va a aparecer. Ahora, también es importante mencionar que el lugar de almacenamiento de las historias clínicas en físico, pues se van dañando por los roedores, por más que fumiguen, también por las polillas, se van borrando los datos y se acumula un gran volumen. Son enormes cuartos, los he visto, son enormes habitaciones. Entonces lo mejor es ir a la era digital, digitalizar, ¿no? La historia clínica, por supuesto, debería ser con el DNI en la nube, pero hay un problema en la nube, que es de muy fácil acceso. Entonces, tiene que ser restringido, no puede ser de libre uso una historia clínica, tiene que ser restringido. Muy bien. Entonces, como mencionaba e indicaba hace un momento, la ciberseguridad y protección de datos. Se debe conocer las normas de protección de datos personales en salud. Se debe identificar riesgos de seguridad en el uso de la inteligencia artificial y se debe garantizar la ética y privacidad en la atención digital. Ahora, el pensamiento crítico y toma de decisiones basada en inteligencia artificial es la capacidad para evaluar las recomendaciones de inteligencia artificial y combinarlas con el juicio clínico. Es un trabajo interdisciplinario con especialistas en tecnología en salud y se va a emplear la adaptabilidad a los cambios tecnológicos. ¿Y cuál será el futuro de la inteligencia artificial en salud? A ver, muy bien. ¿Cuál será? Permítame un momentito. Ok, la inteligencia artificial está revolucionando la telemedicina al mejorar el diagnóstico remoto, la personalización de tratamientos y el monitoreo de pacientes en tiempo real. Los algoritmos de la inteligencia artificial pueden analizar síntomas, recomendar pruebas médicas y también predecir posibles complicaciones, permitiendo una atención médica más accesible y eficiente. Luego, los sistemas robóticos potenciados por inteligencia artificial permiten así realizar cirugías de alta precisión con mínimos tratamientos invasivos, reduciendo riesgos y tiempos de recuperación. También se emplean robots para la asistencia en cuidado de enfermería, rehabilitación y apoyo a pacientes con movilidad reducida. Ejemplo, el robot Da Vinci es utilizado en cirugías complejas, permitiendo movimientos más precisos que la mano humana. Son movimientos más pequeñitos, más precisos. Este equipo ya se han adquirido dos en el Perú
y se está capacitando al personal para que puedan emplearlo. Los cortes, los trazos son sumamente finos, donde la mano humana no podría realizarlos debido a la finura. Luego tendremos la robótica asistida en cirugías y cuidados. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, un robot asistiendo en la rehabilitación de un paciente con movilidad reducida en un entorno de salud. Entonces, como cierre de la sesión, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, la inteligencia artificial no reemplaza a los profesionales de salud, sino que potencia sus capacidades. Como punto número 2, la adopción de la inteligencia artificial en salud requiere de formación continua y una integración ética y responsable. Como punto número 3, la tecnología sigue avanzando y el desafío es aprovecharla para mejorar la atención y el bienestar de los pacientes. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál creen ustedes que sería el futuro de la inteligencia artificial en salud? A ver, me gustaría leer sus opiniones. ¿Cuál sería el futuro para ustedes? ¿Cómo creen ustedes que sería la inteligencia artificial en salud en un futuro? A ver, por ejemplo, leo aquí que dice, José, el tema de las farmacias también se tienen recetas de forma digital, incluso con la firma digital de los médicos. Sí, por supuesto, eso ayuda bastante también. David dice que seguirá mejorando, pero ¿alguno me podría dar un ejemplo o me podrían decir cómo se imaginan que será el futuro de la salud? ¿Cómo se imaginan ustedes que será el futuro de la salud? A ver, quiero saber sus opiniones. A mí me gusta que la clase sea interactiva. Nancy indica, se descartan en breve los diagnósticos. Sí, los diagnósticos cada vez van a ser más rápidos. Eso sí, de todas maneras. ¿De qué otra forma? A ver. ¿De qué otra forma? Anthony indica, gestión hospitalaria más eficiente y descubrimiento de nuevos fármacos. Eso sería muy interesante, ¿no? El descubrimiento de nuevos fármacos, por supuesto. Y este descubrimiento haría que las personas vivan más, ¿no? A ver, José, vamos a tener un chip incorporado en nuestro cuerpo para saber las patologías. Sí, podría ser que el chip detecte las patologías previamente, ¿no? Que las detecte rápido. Eso me parece interesantísimo. Quizás las personas tengan un chip incorporado, ¿no? ¿Y ustedes creen que los diagnósticos de enfermedades van a ser lentos o van a ser rápidos? ¿Qué piensan ustedes? Van a ser rápidos. ¿Y los tratamientos serán efectivos o no van a ser efectivos? Sí, van a ser sumamente efectivos. ¿Y los medicamentos serán cada vez más precisos? Por supuesto que sí. ¿Y con la inteligencia artificial se podría curar el cáncer o se podría prevenir? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué va a suceder primero, la cura o la prevención? Pienso que también lo mismo, prevenir. Entonces, depende de todos la forma como prevenimos las enfermedades neoplásicas, cómo prevenimos el cáncer, pero también depende del diagnóstico y como indicaba, hoy en día a través de la inteligencia artificial se puede saber patrones donde en un futuro van a crecer algún tipo de lesiones neoplásicas. Entonces, eso es sumamente beneficioso para el paciente porque se va a detectar
antes que se inicie, así sea en un estadio sumamente primigenio. Antes ya se va a poder saber, y eso con inteligencia artificial. De ninguna otra manera. A ver, José dice, medicamentos específicos para diversos tipos de patología van a tener receptores más específicos. Por supuesto. ¿Y ustedes creen que la inteligencia artificial es más precisa que el diagnóstico médico y la manipulación médica? ¿Qué piensan ustedes en el diagnóstico? Van de la mano, ¿no? Esa es la respuesta, van de la mano. Una no reemplaza a la otra. El médico no puede hacer todos los diagnósticos con inteligencia artificial, ni la inteligencia artificial va a reemplazar al médico. Eso de ninguna manera, alumnos. Todo va de la mano. El médico va a tener inteligencia artificial que va a coadyuvar, ¿no? Va a coadyuvar al médico, pero de ninguna manera uno por el otro o uno sobre el otro. Eso no existe. Eso no va a pasar. No va a pasar de ninguna manera. Es lo mismo, o el médico tiene que operar, va a utilizar el equipo Da Vinci, pero es difícil imaginarnos que el equipo opere solo, ¿no? Podría pasar en un futuro, sí, pero un médico lo tiene que programar. No se va a autoprogramar ese equipo, ¿no? Entonces todavía hay algunos matices que se tienen que ir mejorando, por supuesto que sí, pero siempre va a ir de la mano el médico con la inteligencia artificial, siempre de la mano. Eso es lo importante, el trabajo en conjunto, el trabajo articulado. Eso es lo importante de esta lección. ¿Sí? Muy bien, alumnos. Ha sido una lección bonita, interactiva, un tema muy interesante, la inteligencia artificial en salud. Entonces, conmigo será hasta el día viernes. La coordinadora me parece que tiene que decir algunas palabras. A ver, le doy pase a la coordinadora.